Compañera ya mencionó el título de la presentación, vamos a comenzar. Los resultados que les voy a mostrar esta mañana están enmarcados dentro de estos dos proyectos de la temporada 2024-2025, monitoreo y modelación de la variabilidad espacial por un lado y determinación de las escalas de intercambio y fiordos por el otro. En base a estos proyectos que se generan año a año, nosotros levantamos información en base a la investigación para los tomadores de decisiones. Nuestro foco está centrado en la Patagonia, el cual es un ecosistema complejo y extenso que presenta características físicas en su dinámica particulares, en sus procesos biogeoquímicos y biológicos, los cuales son complejos de comprender porque tienen demasiadas aristas y por la complejidad del sistema. Además, este ecosistema está sometido a otros factores como los factores locales y remotos, como la actividad antropogénica, en el caso de la acuicultura, y la variabilidad climática. Entonces, bajo este escenario, poder conocer este sistema, para poder conocer este sistema nosotros tenemos dos herramientas. Por un lado, las observaciones que son fundamentales para conocer en una primera instancia el sistema, poder caracterizarlo y para poder profundizar y ampliar de una mirada ya sea espacial y temporal, están los modelos, que además necesitan ser validados y evaluados con las observaciones. Y bueno, esto nos permite finalmente, aparte de conocer la dinámica, también conocer la salud del sistema, de este sistema Patagonia en este caso. Actualmente estamos desplegados en la zona de Magallanes, entre latitud 51 sur y 52 sur, a la altura de Puerto Natales, para que se puedan ubicar. A ver mi cursor. En la etapa 1, 23-24, nosotros estuvimos modelando e investigando la zona del Golfo Almirante Montt, la zona que está enmarcada en el polígono morado, donde está mi cursor. Y en la zona actual, la zona adyacente, de canales adyacentes, Fiordo Steins y Fiordo Taraba, que corresponde al polígono enmarcado en rojo. Si nosotros, esta nos sirve para poder observar la batimetría de la plataforma adyacente a esta zona, esta franja amarilla donde está mi cursor, y podemos ver que la batimetría fluctúa entre los 200 y los 50 metros en la plataforma. Esto vendría siendo la primera barrera natural que tienen las masas de agua de origen oceánico para ingresar al mar interior. Luego, si observamos hacia el mar interior, podemos ver cómo la batimetría se vuelve más irregular, donde tenemos los micrófonos, por favor. La batimetría se vuelve irregular al ingresar al mar interior y podemos observar cómo fluctúa entre 200, 500, 300 hasta 800 metros. En la zona de Canal Sarmiento, la batimetría alcanza 800 metros. Bueno, esta irregularidad de la batimetría es característica de la zona Patagonia y finalmente es la huella que dejó el retroceso glaciar. Por eso tenemos una batimetría tan irregular y es tan fundamental a la hora de hacer modelos tener contemplado este factor. Bueno, los datos que yo voy a mostrar a lo largo de esta presentación, por un lado combino mediciones in situ y modelación numérica, modelos que fueron corridos para el año 2016 y 2018. El modelo hidrodinámico es un modelo de alta resolución de una malla irregular triangular, el cual necesita ser forzado por un modelo atmosférico, un modelo digital batimétrico y un modelo hidrológico, Flow. Flow está disponible dentro de Chonos en la aplicación Flow. Esto es fundamental ya que estamos en una zona altamente escalina y condiciones de borde abierto. En la sección de la derecha tenemos la figura de la etapa 1 del modelo que se corrió para GAM.
En la figura ustedes pueden ver el tipo de malla, los triangulitos que se ven, y en el color nos muestra la batimetría de la zona. En la zona del Golfo Almirante Montt vamos a destacar la zona más profunda, que se ubica, si siguen mi cursor, en la zona de Última Esperanza, en la cabeza, que alcanza sobre 400 metros. Hacia la zona del Golfo Almirante Montt podemos ver en la zona este tenemos profundidades que fluctúan entre 20 y 50 metros, mientras que en la zona oeste tenemos profundidades entre 100 y 250 metros. Un punto importante con lo que me gustaría que se queden de esta figura es que en esta zona donde está mi cursor, en el canal Santa María y en el canal Quirque, tenemos constricciones que son sobre 20 metros, alcanzando en algunos casos 10 metros. Esto es otra barrera natural para lo que sucede dentro del Golfo Almirante Montt. En la etapa 2, en la figura de la izquierda, tenemos la malla y la batimetría del modelo de la zona adyacente a GAM. Acá tenemos los canales Sarmiento, Collingwood y Unión y los fiordos Taraba y el fiordo Steins. En esta zona, la mayor profundidad se ubica en Sarmiento, con 800 metros de profundidad, y la zona más somera se ubica en esta zona del canal Unión, donde alcanza una profundidad cercana a los 50, que vendría siendo la construcción más somera de esa zona. Bueno, la región de Magallanes se caracteriza por su viento. Esta figura es la estacionalidad del viento en la zona de estudio. El color nos indica la velocidad y la flecha nos indica la dirección. Lo primero que observamos es un núcleo que se mantiene a lo largo del año, un núcleo de alta velocidad. Estos núcleos de alta velocidad, donde está mi cursor, nos indica la zona o está referido a zonas de alta montaña y zona glaciar. Ahora, ¿cómo es la estacionalidad y la velocidad del viento? Podemos ver que durante verano tenemos una alta velocidad del viento, al igual que en primavera. En otoño el viento se relaja. Pero ¿qué pasa en invierno? En invierno el viento también se relaja, pero hay una variabilidad espacial, porque si observamos lo que sucede dentro del Golfo Almirante Montt, podemos ver que la velocidad del viento disminuye en invierno. Pero si observamos la zona adyacente, la zona de los canales, podemos observar que el viento se mantiene energético durante invierno. Esa es la primera variabilidad espacial que observamos dentro del principal forzante de esta zona. Y con respecto a su dirección, podemos ver que domina a lo largo del año un viento del oeste. Bueno, esta figura es para poder enfatizar la variabilidad que presenta el viento. En las barras grises vemos la energía mecánica del viento. La línea roja nos indica el ciclo anual de la temperatura atmosférica. Los 4 paneles de la derecha son diferentes puntos dentro del modelo, y el panel de la izquierda es una estación meteorológica. Ambos presentan son diferentes años, así que nos vamos a enfocar en el ciclo anual. Bueno, en Natales, que está en el punto de Natales, que está dentro del Golfo Almirante Montt, podemos observar que la magnitud de la energía mecánica del viento es menor a lo que sucede en las otras zonas, ¿cierto? En los otros paneles, y que la mayor energía del viento son en primavera-verano y disminuye en invierno y drásticamente durante otoño. Lo que sucede con la temperatura atmosférica, por otro lado, el ciclo anual se mantiene en todos los paneles, donde es mayor en verano y primavera y menor en invierno. Solo cambias su rango de magnitud. Pero ¿qué sucede fuera del Golfo Almirante Montt? Tenemos en el canal Unión la zona de canales. Vemos que el viento es muy energético. Si vemos la magnitud de esta energía, es superior a lo que sucede en Natales y a lo que sucede en los fiordos. Entonces, la zona de canales adyacentes está muy influenciada por el viento, y esto se ve beneficiado por la orientación que tienen los canales con respecto a cómo ingresa el viento. Pero en esta zona se mantiene el ciclo anual del viento. ¿Pero qué sucede en Taraba y Steins? Ese ciclo anual cambia, ya no es tan claro que sea mayor en primavera-verano, sino que en invierno tenemos una alta energía del viento. Y acá destacamos a Steins. Si ven este panel donde está mi cursor, tenemos alta energía que se concentra durante invierno.
Lo que se mantiene, ¿cierto?, a lo largo de esta, de esta área de estudio es que durante otoño el viento se relaja. Em, Esta zona es una zona altamente estuarina, entonces es súper relevante saber o entender cuánta agua dulce está ingresando al sistema. Dentro de esta área de estudio no hay tantas mediciones de caudales de río y para eso es muy necesario o beneficia el uso del modelo Flow. Acá nosotros tomamos todas las cuencas que drenan al sistema y en total fueron 130 cuencas. Que al sumar esas 130 cuencas, si nos fijamos en la figura de la derecha, tenemos que al sistema ingresan al año 886 metros cúbicos partido por segundo. Y lo que destaca en esta figura es una cuenca gigante al norte de Última Esperanza que corresponde al río Serrano, que equivale al 50% del total de toda el agua que ingresa al sistema, en torno a 400 metros cúbicos partido por segundo. Ahora, si nos vamos a la figura de la izquierda, las barras grises nos indican el total de descarga de la sumatoria de todas estas cuencas. Y vemos que el ciclo anual entonces de la descarga de agua dulce es superior durante verano y primavera y mínimas en invierno. Esto nos indica inmediatamente que el régimen que domina en esta zona es un régimen glaciar, o sea, cuando aumenta la temperatura atmosférica, aumenta el deshielo y aumenta el caudal del río. Otro forzante relevante es la marea. La onda de marea ingresa al sistema, nos enfocamos en la figura de la derecha, ingresa al sistema por Canal Sarmiento y al fiordo Steins, luego a Collingwood y al fiordo Taraba, para luego ingresar a Unión y hacia Golfo Almirante Montt. Pero ¿qué sucede con la onda de marea? Cuando ingresa a Steins y Sarmiento, Taraba y Unión, si tomamos los principales constituyentes de marea M2 y K1, podemos observar que la amplitud es cercana a 0,7. Entonces esto nos está indicando de que la marea finalmente es un forzante relevante en esta zona. Pero ¿qué sucede cuando la onda de marea ingresa al Golfo de Almirante Montt y tiene que superar estas constricciones batimétricas de Kirk y Santa María? Tenemos una atenuación de la onda de marea que se traduce en torno al 88%. Entonces acá tenemos otra variabilidad espacial con respecto a la onda de marea. Dentro de GAM, la onda de marea parece no ser relevante, mientras que en los canales adyacentes la onda de marea sí es relevante dentro de la columna de agua. El régimen de marea que domina en esta zona es semidiurno mixto. ¿Qué sucede con la variabilidad de la hidrografía y las masas de agua? Acá tenemos tres paneles de diagramas TS. El celeste nos indica, vamos a ir enlazando con este mapita de acá, el celeste nos indica la zona de canales adyacentes y fiordos. El panel en negro nos indica la zona de Santa María, la conexión entre estas dos zonas. Y la zona en morado nos indica la zona del Golfo Almirante Montt. Entonces acá hay 4 puntos fundamentales. Si observamos el eje Y, podemos ver la temperatura. La temperatura, entonces, al tiro observamos que hay un patrón estacional. Hay temperaturas más cálidas durante verano, más frías durante invierno, y esto sucede a lo largo del área de estudio. Ahora, si nos enfocamos en la salinidad, en el eje X, podemos observar que afuera, en los canales adyacentes, la salinidad transita entre 10 y 33,8, mientras que en Santa María entre 16 y 33. Y dentro de GAM, la salinidad disminuye notoriamente y tenemos entre 5 y máximo de 24 o 25 gramos por kilogramo. Entonces hay una variabilidad espacial en la salinidad. Tenemos un sistema mucho más salino dentro del Golfo Almirante Montt y un sistema más influenciado por aguas más salinas en la zona adyacente. Y esto se explica por la zona adyacente
ingresa el agua subantártica, ¿cierto? Y además está presente el cuerpo de agua modificado subantártico. En la zona de Santa María no ingresa la masa de agua subantártica, solo ingresa el cuerpo de agua modificado, y acá no ingresa ni el cuerpo de agua modificado menos la masa de agua subantártica. Domina más bien las aguas estuarinas y estuarina salada. Con respecto al oxígeno, que en esto ahondarán luego en las siguientes presentaciones, podemos observar que dentro de GAM hay algunos puntos que son muy azules. Esto nos indican hay zonas de hipoxia y hasta anoxia dentro del Chlorfluormirante MON, que están asociadas a las cabeceras de algunos fiordos. En la zona de Santa María es una zona bastante frontal donde no hay problemas de oxígeno. Ahora, si observamos qué sucede en la zona adyacente, dentro del fiordo Steins y el fiordo Taraba, en las cabeceras tenemos bajas concentraciones de oxígeno, en torno a los 3 ml por litro. Ahora, en términos de estabilidad de la columna de agua, ¿qué sucede en esta zona de estudio? Para esto, acá yo les muestro la anomalía de energía potencial. La anomalía de energía potencial, o PEA, nos indica finalmente cuánta energía nosotros necesitamos o necesitaríamos para poder mezclar la columna de agua. Entonces, cuando tenemos PEA cercanos a cero, nos indica que el cuerpo de agua la columna de agua está mezclada. Cuando es menor a 100, consideramos que está parcialmente mezclada. Cuando son mayores o iguales a 100, consideramos que la columna de agua está estratificada. Entonces ahora, con esta información podemos mirar estas figuras y observamos de que ya sea invierno o sea verano, no observamos valores menores de 100. Entonces esto nos indica que a lo largo del año nuestra columna de agua es estable, está estratificada. O sea, sin importar si es invierno, esta estratificación se mantiene. ¿Qué es lo que sucede y en qué se ve la estacionalidad? En que en verano la estratificación se ve intensificada. Ahora vamos a hacer un ejercicio en cómo varía la picnoclina en la vertical espacialmente. Si tomamos una transecta, donde está mi cursor, desde la cabeza de Fjord Steins, que sea mi primer punto de CTD, salimos de Fjord Steins, pasamos por Sarmiento, por Canal Collingwood, Union, Santa María e ingresamos al Golfo Almirante Montt, pero al fiordo Poca Esperanza. ¿Cómo se vería la picnoclina en esta zona? Esto es estacional. En el primer panel ustedes van a ver salinidad, en el segundo densidad y en el tercero frecuencia de Brown by Sala. Yo me voy a enfocar en el tercer panel. Ustedes pueden ir interactuando con los otros paneles, pero vamos a intensificar en el tercer panel, donde está la frecuencia de Brown by Sala, que nos indica, este es un parámetro de estratificación, pero nos indica dónde está el mayor gradiente de densidad en la vertical. Y de esta manera vamos a encontrar la ubicación de la picnoclina. Entonces, ¿qué sucede en verano? Durante verano, nosotros en la zona de Fjordo Steins y al inicio de Sarmiento podemos observar una doble picnoclina. O sea, la picnoclina tenemos que entenderla como una barrera natural, pero en la vertical de la columna de agua. Entonces, imagínense que tenemos una doble picnoclina, doble barrera. Entonces, la primera picnoclina se origina por el deshielo, ¿cierto? El agua dulce, que es demasiado dulce y está en la superficie. La segunda picnoclina, que es más profunda, finalmente es este gradiente de densidad, esta interfase entre aguas mucho más salinas de origen oceánico y aguas estuarinas. Ahora, si nos movemos a la zona de canales, podemos ver que esta segunda picnoclina, la picnoclina superficial, desaparece, pero esta picnoclina más profunda alcanza entre 30 y 40 metros. Y esta picnoclina dentro de los canales nos está indicando que está separando una zona que está más sometida a la mezcla superficialmente de una zona más profunda. Finalmente es el límite entre dos capas. Y esto también nos indica que en esta zona de canales, estos canales están mucho más susceptibles a la mezcla por el efecto del viento.
Ahora, si seguimos en verano e ingresamos hacia el Golfo Almirante Montt, podemos ver que existe esta picnoclina dentro del Golfo Almirante Montt, pero es más somera. Esta barrera natural está mucho más arriba. Y cuando menciono esta barrera natural en la vertical, esto finalmente es un impedimento para el intercambio de nutrientes, la ventilación o el oxígeno en la vertical, tener una barrera. Ahora, si observamos en otras épocas del año la picnoclina, podemos observar que la picnoclina se mantiene a lo largo del año. Como mencionábamos antes con respecto a la estratificación se mantiene. Lo que pasa es que en verano finalmente esta picnoclina se intensifica. Ahora, ¿cuál es la estructura vertical de la corriente? Acá tomamos un punto, el punto Collingwood, que está en esta zona, donde está mi cursor en el mapa, y tenemos la velocidad de la corriente del modelo y la velocidad de la SP. En primera instancia uno puede ver que existe un patrón similar en comparativa de SP modelo, donde tenemos en rojo una corriente muy intensa que va hacia el norte, o sea, está saliendo por los canales, y en la superficie una corriente también intensa, que eso es el efecto del viento en los canales. Ahora, si vemos el EOF en sencillo nos indica cuál es la estructura que domina. Si tomamos toda la variabilidad de la corriente, nos indica cuál es la estructura que domina en la vertical. Tanto en el ASP con el modelo, nos indica que la mayor variabilidad está concentrada por el modo 1, sea 45% en el ASP o 56% en el modelo. Y el modo 1, que es el perfil en azul, nos indica una estructura de 2 capas. O sea, en esta zona domina la estructura estuarina clásica de estuarios y de la Patagonia, pero también hay un modo 2 donde hay un modo de 1 capa y un modo 3 de 3 capas. Este modo 3 de 3 capas se explica por la literatura, por el efecto del viento y en esta zona externa también por el efecto finalmente de la marea sobre esta circulación estuaria. Ahora, ¿cómo es la variabilidad espacial de la corriente? Si estos son ASP, si tomamos diferentes puntos. Los negros son los puntos de canales adyacentes al GAM. Los puntos azules son ASP instalados en GAM y en el Fjord de Steins. En la velocidad de la corriente podemos ver que lo que sucede en los canales adyacentes, la velocidad de la corriente es mayor de lo que sucede en el Golfo Almirante Montt y en el Fjord de Steins. Ahora, si observamos en el perfil del centro, la energía cinética nos muestra que es mucho más energético la columna de agua que está en canales adyacentes que lo que está dentro del Golfo Almirante Montt o en el fiordo Steins, y que esta energía cinética disminuye con la profundidad. Finalmente se va disipando en la vertical. Entonces, con esta figura creo que quede claro que hay una variabilidad espacial y que los canales adyacentes son mucho más energéticos. También tenemos el shear, que finalmente es el gradiente de las velocidades en la vertical y nos muestra que hay un mayor gradiente en las zonas de canales en comparación con lo que sucede en los fiordos y dentro de GAM. Ahora, la circulación superficial. Estos datos son del modelo. En la figura de la derecha tenemos la circulación superficial del Golfo Almirante Montt y en la figura de la izquierda tenemos la circulación superficial de los canales adyacentes. Bueno, si vamos a la derecha, podemos observar que hay una corriente que sale desde Última Esperanza, ¿cierto? Impulsada por este gradiente de densidad horizontal, donde está ingresando esta agua dulce desde el serrano, va saliendo va saliendo, ¿cierto? Y podemos ver que ingresa al Golfo, claro, tiene sus giros dentro del Golfo, pero
ingresa hacia Valdés para salir. O sea, en general nos está mostrando de que dentro del Golfo de Almirante Montt la circulación domina desde el este al oeste. O sea, el gradiente de densidad horizontal es mayor que el viento, porque el viento, recuerde, que tiene dirección oeste-este. Entonces, en esta zona, el gradiente de densidad está sobre el viento en la superficie. Ahora, ¿qué sucede en la zona adyacente? La zona adyacente, en las 4 épocas del año, vemos que domina una circulación que va de oeste a este, o de suroeste a sureste, y podemos observar, ¿cierto?, de que a lo largo del año domina este tipo de circulación. Entonces acá nos está indicando de que el viento en superficie está sobre el gradiente de densidad horizontal. Es más fuerte que el gradiente de densidad horizontal. Y aquí pues, tenemos la última variabilidad espacial dentro del sistema, en donde acá domina el gradiente de densidad horizontal en GAM y fuera domina el viento. Domina en superficie porque la circulación estuarina sigue estando en la zona adyacente. Y la zona dentro de GAM presenta menores velocidades de la corriente de lo que vemos en la zona adyacente. Ahora con respecto a la edad del agua, que es un desacoplado que sale del modelo hidrodinámico. A la derecha tenemos la estacionalidad del promedio vertical de la edad del agua dentro de GAM. Dentro de GAM tenemos una edad del agua que transita entre los 400 a 1000 días. O sea, nos está indicando que es un sistema que necesita mucho tiempo para poder ventilarse. Y las mayores edades del agua están concentradas en las cabeceras de los fiordos. Si observamos, como por ejemplo dentro de Última Esperanza, es donde alcanza los mayores valores, o sea, necesita 1000 días para poder ventilarse. Eso es demasiado tiempo. Lo mismo sucede con la cabeza de Poca Esperanza o que la cabeza de Worsley. Ahora, si vamos a qué sucede en la zona adyacente, en los canales la edad del agua transita entre 30 a 200 días. Y esta gráfica nos muestra qué es lo que sucede en Stains, en el fiordo Stains y en el fiordo Tara. Vemos que en las superficies de ambos fiordos la edad del agua transita entre 30 a 80 días. Es súper rápida la ventilación. Está asociada a un agua que está más ventilada, más influenciada por la atmósfera, ¿cierto? Por el viento, por la descarga de agua dulce. Es mucho más rápida su ventilación. Luego tenemos una zona entre los 50 y 150 metros en ambos fiordos, con alta edad del agua. Para el caso de Stein, su máximo es de 500 y en el fiordo de Araba su máximo es de 400, como una lengua que se encuentra en la cabecera del fiordo entre los 50 y 150 metros. Pero si podemos observar en esta flechita verde, en este panel de Taraba, podemos ver que, claro, esta lengua, la cabecera, va saliendo, si lo observamos estacionalmente, ya en verano no se encuentra, pero por el fondo se observa cómo estas aguas son más ventiladas, presentan menor edad del agua. ¿Por qué? Porque finalmente está ingresando agua de origen oceánico que vienen más ventiladas e ingresan al fiordo para generar esta ventilación. Entonces hay una ventilación de fondo. Y esto está relacionado con que esta zona está mucho más conectada con el océano costero, ¿cierto? Ingresa aguas más salinas. Esta zona también presenta mayores velocidades. El efecto del viento también es mayor. Tenemos 3 forzantes interactuando en esta zona, que son el agua dulce, el viento y la marea. Esta columna de agua es más energética y por eso tenemos esta diferencia en donde tenemos una ventilación más rápida en la zona adyacente y una ventilación que demora cerca de hasta 1000 días en la zona de GAM.
Bueno, ¿con qué nos vamos al terminar esta presentación? Un punto relevante es que este sistema, y cuando digo este sistema me refiero tanto al Golfo Almirante Montt como la zona adyacente, es un sistema altamente estratificado durante todo el año. Es un sistema bastante estable. Presenta una variabilidad estacional que modula la dinámica del sistema, ya que vemos esta estacionalidad en la salinidad, que está relacionada finalmente con el deshielo glaciar, con la temperatura atmosférica, y esta estacionalidad la vemos tanto en el viento, en el agua dulce, en la estratificación, en la salinidad o en la ventilación. Por eso mencionamos que la estacionalidad domina la dinámica del sistema. También pudimos ver patrones locales. Los patrones locales son tanto o más importantes que los patrones regionales. Como pudimos observar, es relevante finalmente cuál es la orientación de la costa con respecto, en este caso, al viento. Qué tan cerca estamos de una descarga de agua dulce. Por lo tanto, esta componente, cuando estudiamos el sistema, es relevante. Cuarto, la columna de agua adyacente a GAM es más susceptible al viento, favorecida por la orientación de la línea de costa. La circulación superficial en GAM, dentro de GAM domina la circulación gravitacional sobre el viento, y en la zona adyacente el viento domina sobre la circulación gravitacional impulsada por el gradiente de densidad horizontal. La zona adyacente presenta una ventilación más rápida que GAM. Tenemos dos zonas que son diferentes, y que GAM necesite más tiempo en ventilarse tiene un efecto en la salud del ecosistema y seguramente en las concentraciones de oxígeno. Y el oxígeno es fundamental finalmente para la vida, mientras que la zona adyacente es una zona más dinámica, más conectada, con mayor fluidez. Bueno, los agradecimientos a Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y a Subsecretaría de Pesca. Y bueno, y esta última diapo para mencionar a todos los compañeros que trabajamos acá en el grupo de sonografía Putemon. Muchas gracias. Muchas gracias, Cami, por tu presentación. Excelente. Muchas gracias.